porque su labor es de inteligencia, o sea, no quieren al pistolero, no, están yendo sobre los gerentes, por así decirlo, así lo mencioné, de la delincuencia, ¿no? Entonces, una duda no más, Víctor, solo quería preguntarte, esos 29, digamos, muchos son integrantes de cárteles que ya no están activos, digamos, o tan fuertemente como los Zetas, tenían muchos años detenidos, o sea, ¿qué impacto realmente tiene esa extradición de estos tipos en la operatividad actual de los cárteles? Quizá lo más cercano es lo de el líder del cártel Jalisco, que un hermano viene entre el grupo. Y el güerito, ¿no? Sí, pero, por ejemplo, Caro Quintero, pues no está operativo. El güerito que es de los Chapitos, es José Ángel Canovio Insunza. Pero sí son, digamos, personas que están vinculadas con la actividad actual de estos cárteles. Te comento, lo que pasa es que el país estaba dividido, nosotros lo vemos desde el punto de vista periodístico como cárteles, pero en realidad son una especie como de gerencias, donde la gerencia sigue dominando, ellos le llaman la empresa. Entonces, si bien los Zetas estaban detenidos, en realidad nunca nadie ha podido permear hacia la zona del cártel del Golfo, que es donde tienen la influencia. Las Zetas son una derivación del cártel del Golfo. Entonces, ellos, aunque estaban en prisión, seguían dominando. Es evidente. Tan es así que sigue una disputa. ¿Por qué? Porque otros grupos han tratado de entrar y no han podido, porque hoy llámales como sean, Cártel del Golfo, Zetas, pero la incisión criminal existe ahí y así se tienen divididos, e incluso entre algunas organizaciones no hay necesidad de pelear. Algunas otras sí lo tienen pactado, decir, este es mi territorio, este es el mío, ese es el mío. Y por eso vemos batallas como las de, te pongo así más cercana a la de Teocaltiche de Jalisco, que dicen, esto es un pequeño municipio, sí, pero es clave porque es la conjunción entre Aguascalientes, entre Zacatecas, Jalisco y Michoacán. O sea, y es el punto de quiebre donde si un grupo gana o domina, va a dominar todo el escenario. Así está dividida la República. Entonces, sí son claves, todos ellos, para ese aspecto de la batalla o la guerra que se sigue en México. Pero más claves son para Estados Unidos porque ellos marcan las rutas, y no solo de las drogas, sino también del dinero. Porque eso es lo que muchos a veces perdemos de vista. A Estados Unidos sí le importa sacar el mercado, pero le importa saber dónde cae el recurso. Claro. O sea, de dónde se hacen las ventas. Yo una vez, en una charla que tuve incluso con Gómez Mont, el que entonces era secretario de Gobernación en el Estado de México, incluso estuvo la esposa de Felipe Calderón, y él estaba también el cónsul de Estados Unidos. Yo les decía, es que los capos están en los penthouse de Miami. O sea, en realidad estos son gerentes, son gente que trabaja para ellos. Detienes a uno y la empresa sigue trabajando, sigue funcionando. Supuesto. Y es lo que Estados Unidos nunca ha podido marcar, esas rutas de las drogas y el dinero. Esos capos, Víctor, son otros narcotraficantes, o son políticos, o son ya incluso literalmente administradores de una corporación, pero que no conocemos su nombre, y que, como algunos otros periodistas y académicos han insistido, Osvaldo Zavala, que dice que los cárteles no existen, que es como una construcción desde la DEA, a veces desde la CIA más bien, y después se han ido como apropiando los propios cárteles, pero que es más complejo de lo que a veces nos hace entender la narrativa. Es como una empresa. La empresa hace relaciones con todo, con agencias, con gobiernos, con todo. Entonces, de los que te estoy hablando son gente que pueden decirse son empresarios, no se manchan las manos, pero el dinero que les llega sí está ensangrentado. O sea, se hace con la vida de muchas personas, pero ellos... Más lavadores de dinero, podemos exactamente, decir. Pero más todavía arriba, más arriba. Son la gente que recibe el recurso, que lo invierte, que lo administra, pero que no tiene el contacto con el bajo mundo, por así decirlo. Víctor, una duda sobre eso, y en el contexto de los planes de Estados Unidos, supuestamente, ya a partir de la declaración de terroristas de las bandas, supuestamente de operar en México, más allá de posibles intervenciones armadas, o tú nos dirás si hay posibilidad de eso ocurra, pero el tema financiero y el tema del lavado. Aquí constantemente en las noticias solemos leer boletines del Departamento del Tesoro de Estados Unidos señalando, incluso aquí en Jalisco, fraccionamientos, bancos, hoteles señalados por vínculos, pero siguen operando.
a partir de ahora eso podría cambiar directamente, digamos, en lo que vemos en Jalisco, en México. Sí, porque lo que hace Estados Unidos es presionar. O sea, lo que quiere saber, ellos saben de dónde sale el dinero, dónde se limpia, dónde se lava, por así decirlo, y luego va a dar y se mueve hacia es el lleva y trae con Estados Unidos. Pero lo que nunca se ha podido es tener una intervención como ellos quisieran. Es decir, que esos embargos se hicieran en Jalisco. O sea, o en México, en cualquier parte de México. Y que la autoridad se prestara a ello. ¿Por qué? Porque constitucionalmente se impide. O sea, tendríamos que tener algo recíproco y entonces nos encontraríamos con que allá hay más propiedades y más grandes cantidades o sumas de dinero que tendríamos que incautar. Porque también allá podríamos decir, es que eso también se hizo con vidas mexicanas, ¿no? Con una lucha de narcotráfico, un tráfico de armas, etcétera. Ahora, por eso se vuelve más complejo esta red. Ese es uno. Ahora, ¿cuál es el problema de Estados Unidos? Lo que decíamos hace un momento. El problema la red de narcotráfico se extiende por todo el mundo. Son, insisto, verdaderas empresas. El problema es que los gobiernos, o el problema para los gobiernos es cuando ya no tienen control sobre de ellas. O sea, es cuando se vuelven un serio problema. ¿Por qué? Porque te crea más adicciones, embrutece tu pueblo y pasa lo que está ocurriendo en la franja del fentanilo, que es incontrolable. Ya está fuera de control de ellos. Entonces, ellos dicen, vamos al origen, vamos a combatir a donde se está generando esto. ¿Cómo? Ellos dicen, bueno, la pelea, el gobierno mexicano la está dando, pero abajo. Pero arriba, los que siguen mandando son los que estaban en prisiones, los que todavía siguen aquí en México y los que están por venir. Porque hay gente que evidentemente todavía está en el exterior que mueve los hilos en ese sentido. En ese sentido, ¿te parece que apenas sería una serie de grandes golpes que podría estar dando el gobierno de México en contra de los narcotraficantes? Es definitivo. Llegar a desmantelar algunos, llegar a detener a Nemesio, el Mencho, llegar a detener a los Chapitos, en fin. Es que ya lo estamos viendo, las detenciones que has visto de enero para acá, de la gente del... ¿Por qué le pegan al grupo armado de los Chapitos? Era la seguridad de ellos. Y en la semana pasada detienen a los 3 hombres más importantes de su seguridad. O sea, todo va estructurado y es la información que se ha recabado con los aviones que han estado sobrevolando, los drones que captan llamadas, o sea, ya es parte del trabajo de inteligencia. Y hay colaboración conjunta. De hecho, ya está trabajando, por ejemplo, nosotros hemos tenido datos de que la Marina, un grupo especial de la Marina, es la que ejecuta la operación porque es de Estados Unidos, es nuestro grupo que tenemos confianza en ellos, con ellos, y que ellos están ejecutando toda esa parte. ¿Qué es lo que pudiera venir? Efectivamente, más acciones quirúrgicas e incisivas, es decir, menos enfrentamientos abiertos, pero más detenciones claves de personajes que de pronto no los escuchábamos o sabíamos que existían, pero no estaban en la lista de los que siempre se han dicho, es que eran los objetivos, ¿no? Es que ni en la lista ni están todos los objetivos, ni son todos los objetivos. Estados Unidos tiene su lista negra. Si estamos hablando de que todavía en las prisiones podrían estar hasta 170 personas más que pudieran ser extraditadas entregadas, en un año, o entregadas, como dicen, te puedo decir que hay otras 200 en las calles que todavía les interesan a ellos, pero con un único objetivo, o sea, siempre es el mismo: captar, agarrar el hilo hacia lo que les lleve a otro tipo de cabecillas, de gente que sí sería pegarle a eso. Por ejemplo, el fentanilo, ¿cuál es el problema? Estados Unidos a la coca y a la marihuana les daba un trato, pero cuando les empiezan a llegar las drogas sintéticas y ahora el fentanilo, es cuando les se preocupa porque es fuera de control, es demasiado barato, tiene acceso todo mundo, y además la otra parte que nunca hemos visto es que los empiezan a mezclar con otras drogas blandas, lo cual te crea más adicción y te termina matando en menor tiempo. Víctor, como dijiste, no nos va a alcanzar el tiempo, que sea la primera de otras más charlas, pero ¿qué consecuencias en la relación de seguridad? Específicamente, si crees que esto podría bajar la violencia en México, o por el contrario, podríamos esperar una reacción más virulenta. Antes de entrar al aire recordaba la situación de Colombia, y que los cárteles digan, no, nos vamos a organizar para que no nos extraditen y por lo tanto esperar
probablemente más violencia. Sí, mire, te comento rápido. En 1980, con los extraditables en Colombia, igual se dice, todos los grandes capos serán enviados vía extradición a Estados Unidos. Pablo Escobar llama a todos los grupos, incluso a los enemigos, se ponen de acuerdo y viene una ola de violencia donde atacan jueces sin rostro, la ciudad judicial, hasta se dice que un bombazo en un avión y a un ministro lo vuelan con toda su familia, un ministro de la corte. Ahora, ¿qué es lo que pudiera pasar? Pero ahí el factor era que las armas seguían fluyendo a Colombia. O sea, el armamento seguía fluyendo. No netamente norteamericano, también empezamos a ver el AK-47, el Anthony Kalashnikov, que era el cuerno de chivo, que empezaba a llegar de Medio Oriente, Asia, y en fin, ellos con su mercado tan amplio que tenían, pues se seguían haciendo de armas. El decreto que emite Donald Trump es un va y viene, no solo un va. O sea, también puede tener efectos. Al calificar a las organizaciones del narcotráfico como terroristas, también a quien les vende y les surte de armas pudieran ser tratados así. ¿Qué es lo que tendría que hacer valer México? Que efectivamente a los norteamericanos que se capte vendiendo esas armas a los grupos aquí, pues sean tratados como tal, y eso sí les imprimiría más miedo, porque te puedo decir, en Texas y en Los Ángeles, sí, California es donde se hacen los famosos tianguis de las armas. Yo te puedo decir, te digo porque yo seguí una línea de investigación en ese sentido. Alguien de una pequeña tienda de armas compra, no sé, 50 rifles calibre 50 que son los que pueden derribar hasta un helicóptero. Y vende 3 o 4 porque son costosos. ¿Para qué quieres un rifle así en casa? Ellos utilizan más el rifle de asalto, la pistola. Le sobran 47. De pronto ponen un tianguis, una exhibición de 3. Llega un grupo armado, gente algún cártel. Dice, me interesa este rifle. Y él le dice, oye, tengo otros 46 allí. ¿Te interesan? Sí. Pero yo te los entrego y ya es tu bronca pasarlos hacia la frontera de México. Así se hacen ese tipo de negociaciones, pero esos ya serían terroristas. O sea, si aplicamos ese acuerdo con va y viene, podrían evitarse que lleguen armas aquí a México, y eso sí tendría una debilitación. Pero ahora, ¿se animará a entrar contra esa industria? Porque también esa industria en ese mercado encuentra y vende lo que ya no les funciona o no les sirve. Porque así como te digo, esos 50 rifles, pues las grandes empresas ahí prácticamente derivan lo que no vendieron en zonas de guerra o en zonas de combate de otras naciones, sino que lo vuelven su mercado donde obtienen más recursos y se deshacen. Porque un rifle de un año a otro ya cambió, ya es moderno. Y además las armamentistas son grandes contribuyentes políticas en Estados Unidos y especialmente cercanas a los republicanos por la cuestión del derecho a las armas y todo así eso, es. ¿no? Pero el decreto él lo emitió, pero nunca han ahondado al respecto, pero el decreto esos efectos legales tendría. Puede tener, así es. Pues bueno, vamos a ver, y si nos aceptas la invitación próximamente, pues seguimos conversando sobre estas cosas porque van a continuar y es muy importante que nos compartas tu lectura, Víctor. Claro, no, al contrario. Muchísimas gracias, Víctor Manuel. Este espacio. Víctor Manuel Chávez Ogazón, colega periodista de aquí de Medios de la Universidad de Guadalajara. Vamos a una pausa y regresamos con otro colega, con Carlos Ramírez, sobre la cuestión de política internacional.